fuente de vida a la humanidad. Hemos visto tu gloria revelarse. Eres amor que del cielo bajó, misericordia. Quiero invitarte a que juntos podamos leer la palabra de Lucas capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 12. Yo lo leo desde aquí y dice lo siguiente. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hasta aquí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana, pero primeramente quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta palabra. Queremos pedirte que nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo para comprender la profundidad de este mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón abierto, nuestros oídos y ojos espirituales también despiertos, para poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir hoy. Guíanos desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compartamos entonces el mensaje del día de hoy, pero primeramente también leamos el versículo clave, que es el versículo 8. Leamos juntos, por favor, a una voz. Ya, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquel que me confesare. Como vimos en la última lectura, Jesús les enseñó a sus discípulos a quién debían temer. Frente a las continuas amenazas y peligros que sufrían en ese momento y que padecerían en el futuro por predicar su nombre, el Señor les declaró: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. En lugar de vivir ante los ojos de los hombres, los discípulos de Jesús viven ante los ojos de Dios. Viven en el temor de Dios y no en el temor a este mundo. Reconocen que su eternidad está en juego conforme a la manera en que caminen por esta tierra. El destino del hombre será distinto si su esfuerzo está en conquistar este mundo o si teme a Dios y busca alcanzar el reino de los cielos. Así que aquel que tiene sus ojos puestos en el Señor y en su recompensa, lleva una vida en paz y con seguridad. Por eso no se siente inhibido o atemorizado cuando tiene la posibilidad de confesar a su Salvador. Pero el cristiano que mira de reojo al mundo, que se distrae en los deleites de esta tierra, fácilmente se siente intimidado y es propenso a negar al Señor. Porque no teme a Dios, sino que le teme más a los hombres y a lo que puedan pensar de Él. Jesús hoy nos da una promesa gloriosa. Nos dice que si lo confesamos, Él también nos confesará en su reino celestial. Pero además nos enseña que el valor y la sabiduría para confesarlo, siendo nosotros débiles, no son producto de nuestro esfuerzo, sino que nos lo da su Espíritu Santo. Por eso, solo el que teme a Dios y vive lleno de su Espíritu puede confesar a Jesús con valentía y autoridad. Vivamos de esta forma. Oremos por ser llenos del Espíritu Santo
y confesemos a nuestro Señor Jesús con nuestros labios y con nuestros hechos cada uno de los días de nuestra vida. Amén. Continuando con sus enseñanzas a sus discípulos y frente a una gran multitud, Jesús señaló: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquellos que viven en el temor a Dios tienen el valor para dar a conocer a Jesucristo como su Señor. No se dejan intimidar por ninguna circunstancia y reconocen su fe en Jesús, su Salvador. Para ellos, lo más importante es dar testimonio de la obra redentora de Dios en sus vidas. A causa de su fe, los primeros discípulos de Jesús sufrieron la persecución de los miembros de su pueblo y de los perversos emperadores que los perseguían y les daban muerte de la forma más cruel. Por confesar a Jesús, eran apedreados, torturados, azotados, encarcelados, martirizados. En su experiencia personal, Pablo describió los sufrimientos que padeció por proclamar el Evangelio de Jesucristo, diciendo que él estuvo en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Y además agregó: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto padeció Pablo porque vivió confesando a Jesús y anunciando su evangelio. Y porque tenía una convicción gloriosa y una esperanza inalterable, que así como él había confesado a Jesús entre los hombres, el Señor también lo confesaría ante los ángeles de Dios en el reino de los cielos. Con esta misma esperanza de alcanzar la vida eterna al lado de su Señor, miles de cristianos dieron su vida por predicar el Evangelio. Por confesar su fe en Jesucristo, muchos fueron ejecutados en el Coliseo romano, siendo crucificados, quemados vivos o devorados por leones. Morían con sus ojos puestos en los cielos, alabando al Señor, reconociendo que había un hogar eterno que los esperaba. Tenían una genuina fe de resurrección y su esperanza puesta en la morada celestial. A causa de esto, a pesar de las amenazas y martirios, nunca estuvieron dispuestos a negar a su Señor o a negociar con la verdad. Vivieron y murieron confesando a su Señor. Todavía hoy en día hay varias persecuciones a los cristianos en varios países del mundo. Allí, confesar a Jesús implica exponerse a ser expulsado de su familia, ser entregado a las autoridades o sufrir la pena de muerte. En ciertos lugares, de tanto en tanto se levantan revueltas y manifestaciones de grupos religiosos fundamentalistas que salen a cazar a los cristianos para darles muerte públicamente. A veces es el mismo Estado el que fomenta esta persecución. Pero todo esto es apenas el comienzo, es apenas una sombra de lo que pasará en los últimos tiempos. En el fin del mundo, Jesús les dijo a sus discípulos que entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Solo los que confiesen a Jesús sin dejarse vencer por el temor saldrán victoriosos. Alcanzarán la vida eterna. Y así como ellos confesaron a Jesús ante el mundo, el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios en el reino de los cielos. Pero quienes lo negaren en esta tierra, serán negados por el Señor. Porque como nos enseña Jesús, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Podríamos pensar que allí donde la persecución es más persistente y hostil, es donde los hombres más niegan a Jesús. Pero no es así. El lugar donde más se niega al Señor es donde los cristianos pueden vivir libremente. Porque allí muchos se acomodan a su vida terrenal. Con facilidad olvidan su identidad y no se mantienen velando ni con la mirada puesta en los cielos, sino en la tierra. Les cuesta reconocerse como cristianos. Prefieren mantenerse ocultos para poder encajar en su sociedad y no sufrir desprecio o ser vistos como bichos raros. Algunos ocultan su fe porque quieren llevar una vida común y corriente, disfrutando de los deleites de este mundo, actuando a su antojo, y para no tener que sentir culpa alguna al pecar por deshonrar a Dios. De este modo, viven considerando a este mundo como si fuera su verdadero y único hogar. Viven para las ganancias de esta tierra. Viven tratando de negociar con la verdad para poder disfrutar de este mundo. Viven sin fe de resurrección ni esperanza en el reino eterno. No anhelan la corona de gloria que el Señor prepara para los que perseveran hasta el final. De esta manera, por más que nadie los presione o persiga, niegan continuamente a Jesús. Pero más allá de este mundo, más allá de esta tierra, existe un reino celestial, eterno, imperecedero y glorioso, preparado para los hijos de Dios, diseñado y construido para los discípulos fieles de Jesús. Existe una ciudad celestial que nos espera. Como nos dice Juan, allí ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá sufrimiento, persecuciones, conflictos, heridas, enfermedades, preocupaciones, ni temores. Este destino glorioso, este destino eterno, será para quienes confesaren a Jesús. Pero quienes lo negaren, perderán esta gloria y sufrirán en la condenación para siempre. Como también nos dice Juan, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algo interesante en esta lista de condenados es que en primer lugar se mencionan los cobardes e incrédulos. Estos son la contracara de los hombres valerosos que ponen sus ojos en el Señor y manifiestan su fe en Él, y que por haber confesado su nombre alcanzarán la vida eterna. Ahora bien, ¿qué significa confesar a Jesús? La palabra confesar generalmente se asocia con el acto de admitir o reconocer un delito cometido, pero asimismo, confesar significa reconocer públicamente un sentimiento o una convicción interior. Dar testimonio de una experiencia personal. Es revelar algo que se mantenía oculto. Es declararse a favor de una verdad o de una persona, aunque esto conlleve sacrificio o perjuicio.
Por eso, para confesar algo, se requiere de valor a fin de realizar este acto. Implica tomar un riesgo y exponerse a ser malentendido o despreciado. Implica una completa sujeción a la verdad, pero además implica entregarse al criterio o juicio del otro. Por eso, para confesar algo, es necesario renunciar o morir a uno mismo. Confesar a Jesús abarca todo esto y aún más. Confesar a Jesús es admitir nuestros pecados y delitos para encontrar en Él su perdón. Es reconocer públicamente nuestra fe, nuestra convicción interior. Es dar testimonio de nuestra experiencia personal con el Señor. Es revelar lo que otros no conocían. Es declararse a favor de la verdad de Jesucristo. Por más que seamos malentendidos o criticados, por más que seamos rechazados o hasta agredidos. Confesar a Jesús es manifestarnos como sus discípulos, como sus representantes sobre esta tierra, muriendo a nosotros mismos. Porque a través de nuestra entrega, también otros podrán experimentar la presencia de Dios y podrán acercarse a Él para alcanzar su perdón y su salvación. Así vivió también el apóstol Pablo, que aún estando en la cárcel, confió en que la confesión de su fe sería útil para dar gloria al Señor y extender su reino. Y por eso él dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para muchos cristianos, confesar a Jesús podría llevarlos a la muerte. Por eso, solo podría confesar al Señor aquel que ha decidido vivir como un auténtico discípulo suyo. Y por eso, confesar a Jesús no es meramente pronunciar de labios algo que no se siente con el corazón, ni se acompaña con los hechos. De ahí que confesar a Jesús significa vivir por Cristo, manteniendo la fe en los tiempos más adversos y difíciles, pero también en los tiempos de bienestar y tranquilidad. Por eso, no sería posible confesar a Jesús sin entregar por completo nuestra vida, sin darle a Él la prioridad de nuestra vida. Esta semana, una hermana me envió un video en el que, hace unos días, en el inicio de una sesión del Congreso de la Nación, una diputada cristiana tomó la palabra y rindió homenaje a los pastores evangélicos argentinos que fallecieron durante los últimos meses a causa de la pandemia. Ellos no murieron martirizados dentro del Coliseo romano, pero dieron su vida para extender el reino de Dios, llevando el Evangelio en medio de la adversidad, sirviendo a los necesitados, brindando aliento a los enfermos, sosteniendo a los que sufrían, alimentando a los que no tenían nada, predicando la salvación de Jesucristo. Como señaló en sus palabras esa diputada, pocos conocen de sus trabajos, pero su labor ha sido fundamental para el sostenimiento de nuestra nación en este periodo de crisis que vivimos. En verdad, por más que no hubiesen sufrido persecución, esos pastores murieron por confesar el nombre de Jesús. Y ellos serán confesados por el Señor en el cielo, y su mayor homenaje estará allí, donde Él los recibe en gloria. Así también es como nuestro Señor Jesús espera que nosotros vivamos, confesando su nombre en todo tiempo, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestra vida misma, con nuestra vida entera. En nuestro país no estamos viviendo bajo persecución, pero podríamos preguntarnos entonces,
cómo estamos viviendo, dónde está nuestra esperanza. ¿De qué modo damos a conocer a nuestro Señor? ¿De qué modo estamos confesando a nuestro Señor? Por medio de esta palabra, Jesús nos está llamando a confesarlo con nuestros labios y con toda nuestra vida, dando toda nuestra vida. Confesemos a nuestro Señor y pongamos así nuestro corazón, no en este mundo temporal, sino en el reino de gloria en los cielos, donde Jesús también nos confesará como suyos delante de los ángeles de Dios. Amén. En una de sus frases más conocidas, Juan Calvino dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Si reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo, sería natural que confesemos y defendamos su verdad, que demos a conocer su salvación. Pero ¿de dónde es que proviene el valor para desafiar toda amenaza o contrariedad y confesar al Señor? La fortaleza no viene de uno mismo. No es el producto del esfuerzo humano ni de la fuerza de voluntad personal. Jesús nos hace ver que el origen del valor de un discípulo viene del Espíritu Santo. Por eso Él declaró: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Con estas palabras, Jesús nos hace ver que el Espíritu Santo nos da sabiduría y valor. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad y actúa en el corazón de las almas para llevarlas a la vida. No es el carisma, no es la elocuencia o la valentía de un hombre lo que lleva a confesar a Jesús y convencer a las almas de su salvación. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso, rechazar o despreciar al Espíritu Santo es un acto de insensatez y de muerte. Un verdadero cristiano no puede subsistir en la fe si no depende del Espíritu Santo cada día. El Espíritu Santo es el que obra para dar vida. Y es por eso que blasfemar contra el Espíritu Santo es un acto de autodestrucción. Porque solo por la obra del Espíritu Santo podemos reconocer nuestro ser pecador y podemos encontrar en Jesús a nuestro Señor y Salvador. Por la obra del Espíritu Santo somos justificados. Pablo declaró: por tanto quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Asimismo, por la obra del Espíritu Santo podemos avanzar hacia nuestra santificación y cumplir nuestra misión con poder. Antes de dar su vida, Jesús les había prometido a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder testificar el nombre de Jesús en las circunstancias más difíciles, especialmente en tiempos de persecución. El Espíritu Santo es la presencia misma del Señor en nuestro corazón, que conduce nuestros pasos y nos guía hacia la victoria. El Espíritu Santo nos da sabiduría para confesar a Jesús. Asimismo, antes de ascender al cielo, Jesús les había prometido a sus seguidores: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo otorga la autoridad y el valor para dar testimonio de la obra de Jesús que conduce a la vida. Así que solo el Espíritu Santo y no otra cosa puede darnos el valor para confesar a Jesús.
Pero para confesar a Jesús, para poder experimentar la obra del Espíritu Santo y obtener la sabiduría y el valor para confesar a Jesús, necesitamos primeramente orar clamando para recibir el Espíritu Santo y ser llenos de su presencia. Jesús les había hecho ver a sus discípulos que los padres siempre les dan buenas cosas a sus hijos. Y luego recalcó: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso, antes de partir, el Señor les dijo a sus discípulos que orasen hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Conforme a lo dicho por Jesús, los discípulos de la iglesia primitiva permanecieron orando unánimemente y en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu de Dios, obtuvieron sabiduría y valor para predicar el Evangelio en todo el mundo, frente a autoridades y magistrados, y llamar así a las almas al arrepentimiento y a la salvación de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a experimentar la presencia del Señor cada día. Nos llena de su amor y nos da la sabiduría y el valor para confesar a Jesús. Esta es la misión que hemos recibido de nuestro Señor. Esta es nuestra gloriosa tarea: confesar a Jesús ante el mundo, confesar a Jesús en medio de cualquier adversidad u opresión. Al partir de esta tierra, el Señor les encargó a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos dice que aquel que lo confesare en esta tierra será confesado por él ante los ángeles de Dios en el reino de los cielos. Así que permanecer callados ante la verdad del Evangelio de Jesucristo es perder una recompensa muy valiosa. Usar nuestra vida para dedicarnos a obtener únicamente lo material, permaneciendo en las sombras sin dar a conocer a nuestro Señor, nos priva de un reconocimiento glorioso. Solo el que teme a Dios y está lleno de la sabiduría y el valor que da el Espíritu Santo puede confesar a Jesús. Examinemos nuestra vida. Si estamos confesando a Jesús o no. Si nuestra vida confiesa a Jesús o no, con palabras y con hechos. Si estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo o apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Si nuestra esperanza está en los cielos o en este mundo temporal. Los que confesaren a Jesús serán confesados por Él en el reino de Dios. Así que no perdamos este incomparable reconocimiento celestial y vivamos para confesar a Jesús cada día de nuestra vida. Amén. Viviste